la cadena del blockchain, ¿vale? Es indescifrable, a no ser que metamos computación cuántica por medio. Se reduce en millones el tiempo de computación, en fracciones de millón, y por tanto pasa a ser franqueable la barrera de seguridad. Combinada con la tecnología, tú puedes estar en una sala en el Hospital de la Paz y estar operando gracias al Da Vinci en Houston, en tiempo real. Hace ya muchos años que se utilizan las imágenes para ver la evolución o prever la evolución de un posible tumor. Estamos cediendo toda nuestra información a un montón de socios comerciales, empresas dedicadas precisamente a rastrear nuestro movimiento en esa web y ver qué es lo que hacemos, cuánto tiempo le dedicamos, se llega a analizar hasta dónde pulsamos, por supuesto, y dónde miramos de cada una de las webs. Hoy conversamos con Juan Manuel López Zafra, economista y autor de Alquimia, cómo los datos se están transformando en oro. Buenos días. Hola Carla, buenos días. Hoy vamos a hablar de qué son los datos. ¿Es algo abstracto, algo tangible? ¿Qué se entiende por este término? Bueno, los datos es básicamente todo aquello que yo ahora mismo estoy hablando y estoy emitiendo una serie de datos que tú, como lo entiendes, espero, y los que nos están escuchando también, se convierten en información. El dato es la base de la información. Un dato sin el proceso, que para nosotros es muy intuitivo cuando estamos hablando entre dos personas o en un grupo, que es la interpretación de lo que se dice, ese es un proceso de transformación y eso lleva que el dato se transforme en información. Pero el dato sin ese proceso o sin algún proceso matemático, cuando estamos hablando ya de lo que sería tecnología, pues entonces el dato sin más es ruido básicamente. Entonces lo que necesitamos es un proceso que nos permita transformar esos bits iniciales de información en precisamente información, contextualizarlo, darle sentido a todo el paquete y a partir de ahí generar una información para a partir de ella generar conocimiento y tomar decisiones. O sea, es un proceso que lo vemos muy intuitivo cuando hablamos, pero si pensamos en ello, sabemos que una palabra dicha sin más, pedimos muchas veces, oye, ¿qué quieres decir con eso? Dame contexto. ¿Por qué? Porque sin más la palabra es ruido. Necesitamos un contexto para trazar una historia y a partir de ahí generar información y conocimiento. Exactamente igual que con lo que hace nuestro teléfono cuando se comunica con la torre o cuando nos metemos en WhatsApp o nos metemos en Twitter para mandar algo. Se lanza, se transforma y alguien lo recibe. ¿Y por qué lo equiparamos con el oro, con ese bien tan preciado? ¿Por qué es el oro del siglo XXI el dato? Pues porque es mucho más abundante y hay un proceso precisamente muy importante. El oro requiere, el oro es el metal perfecto, por así decirlo, la base monetaria histórica por la que se han hecho todos los procesos de transformación económica hasta hace 50 años, donde ya desgraciadamente desapareció como base. Pero hacemos la equiparación en el libro, Ricardo y yo, Ricardo es mi coautor, hacemos la equiparación y se llama alquimia precisamente por eso, porque al final hay un proceso donde lo que tratamos es de cualquier cosa que podamos alcanzar, podamos tener, transformarla en algo valioso. Es lo que hacían los alquimistas con el plomo y con tantos otros metales, tratar con la piedra filosofal, tratar de transformar algo que no tiene a priori valor en algo muy valioso. Bueno, pues un dato que no tiene, en principio, sin más, no tiene valor, se puede acumular, es baratísimo acumular datos. Lo que buscamos es precisamente un proceso que nos permita darle valor. Por eso hablamos de oro y de alquimistas, porque los científicos de datos, los tecnólogos, los analistas de datos, lo que buscan es precisamente a partir de esa nada, de ese ruido, generar un valor adicional. ¿Y cómo transforma el dato a las empresas, tanto a las grandes como a las pequeñas y a las startups? Completamente, las transforma completamente. Por supuesto, todas las que nacen en lo digital nacen precisamente con esa idea. Pensemos en un Cabify, en un Uber que nacen directamente en un entorno digital para resolver un problema muy claro que es, oye, me quiero subir, quiero ir de un sitio a otro, no puedo utilizar o no quiero o no sé dónde está el transporte público, no hay taxis cerca, tengo un teléfono móvil, oye, pues me comunico con alguien que quiera hacer ese servicio
y a partir de ahí llegamos a un acuerdo en precio y espero, me recoge, llego, necesito la tecnología, necesito mandar una ubicación, esos son datos, necesito negociar un precio, esos son datos, hay una plataforma que ya lo hace automáticamente, pero esa es la cuestión, que las empresas a partir de la información que generan, las personas a partir de la información que generamos, estando viendo la tele, lo habrás hecho este fin de semana aprovechando el Black Friday y meterte no voy a decir marcas, pero en cualquier empresa, por supuesto en Amazon, pero también en empresas de retail, de moda, donde elegimos, pinchamos, vemos precios, tratamos de que el algoritmo que hay detrás vaya entendiéndonos con nuestra cesta de la compra y a partir de ahí tomamos decisiones. En definitiva, lo que hacen las empresas es utilizar esos datos, generarnos esa necesidad para que nosotros interactuemos y ellas puedan ofrecernos un servicio normalmente a cambio de un precio, lógicamente, como es normal. Estamos hablando de cómo actúan las empresas con respecto al usuario, que esto creo que nos interesa bastante. ¿Qué papel juega la palabra predicción? ¿Predicen las empresas gracias al dato? Fundamental. Es que una compañía aérea no se entiende históricamente sin la predicción, más ahora donde tiene en tiempo real las entradas que está viendo en su web. Lo mismo ocurre con una empresa energética. Toda la vida se han hecho las predicciones eléctricas, más ahora que tienen los contadores eléctricos, o como los tiene el canal de Isabel II de agua, que lleva el agua en Madrid, tiene nuestro consumo en tiempo real, o por lo menos cerrado en 24 horas. Saben, a mí me han avisado, oye, el consumo de agua es absolutamente anormal la semana pasada. ¿Qué ha pasado? Y me han avisado de una semana para otra. ¿Por qué? Porque había habido una fuga. Oye, eso no pasaba hace 5 años, donde la fuga la veías al cabo de los meses, cuando te leían el contador, se daban cuenta que no sé qué y decían, oye, aquí te cobraban tanto y empezabas la reclamación. Es decir, todo el proceso ahora mismo va encaminado a que nosotros, los clientes, los usuarios del sistema, tengamos un mayor control de nuestro entorno y ellas nos lo ofrecen. En este espacio hemos hablado en muchas ocasiones de la computación cuántica. ¿Qué papel jugará en la economía del dato? Bueno, eso es efectivamente, es para un tema, para un programa específico, en el que además no es mi especialidad, pero obviamente la computación cuántica va a tener un papel fundamental. Simplemente pensemos ahora mismo en el blockchain y pensemos ahora mismo en las criptomonedas. El proceso de cifrado de una criptomoneda lo hace en tiempo de computación tradicional inquebrable. No se puede romper la cadena del blockchain, ¿vale? Es indescifrable, a no ser que metamos computación cuántica por medio. Y entonces se reduce en millones el tiempo de computación, en fracciones de millón, y por tanto pasa a ser franqueable la barrera de seguridad. Eso tiene un impacto absolutamente bestial en la economía actual. Pensemos en la capitalización del Bitcoin, en la del Ethereum, pensemos en la cantidad en todas las CDBCs, es decir, todas las criptomonedas que van a emitir los bancos centrales y que ya han emitido, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, no solamente los problemas de seguridad que nos van a generar, que eso es un tema que también hay que hablar de él, pero desde luego la computación cuántica genera unas capacidades que se está empezando a poner en valor, valga el término de nuevo, qué impacto va a tener. Hay diferentes sectores que transforma el dato. En el sector, en el ámbito sanitario, ¿cómo crees que va a ser la irrupción de este...? Bestial, ¿cómo está siendo? Combinada con la tecnología, tú puedes estar en una sala en el Hospital de la Paz y estar operando gracias al Da Vinci en Houston, en tiempo real. Dirás, bueno, sí, eso es tecnología, ¿no? Pero es tecnología y son datos que viajan por la red, gracias a las bajísimas latencias que tenemos en una ciudad y en otra, gracias a los centros de datos que rodean ambas ciudades y que hacen que
el tiempo desde que reaccionamos hasta, desde que damos la orden con nuestro dedo hasta que llega a miles de kilómetros al otro lado del Atlántico, sean milisegundos, con lo cual es que no hay... Claro, imagínate operar a una persona y que ves que el bisturí se va por un lado, le das la orden de que vuelva para atrás y ya es demasiado tarde porque tarda en llegar. Eso pasó precisamente con el Rover 1, en el primer vehículo lunar que mandó la NASA, con la sonda Viking, que tardaba segundos en recibir la orden. Claro, eso es inviable. Entonces, en medicina es evidente que solamente lo que son los procesos de deep learning, que tienen que ver con redes neuronales y que tienen mucho que ver con que es la base de la inteligencia artificial, son buenísimos para detectar patrones en imágenes. Con lo cual, ya se hace desde hace años, lo tenemos recogido Ricardo y yo en Alquimia, hace ya muchos años que se utilizan las imágenes para ver la evolución o prever la evolución de un posible tumor, con unas tasas de éxito que superan a la de los profesionales más avezados, superiores al 95%. Entonces, es evidente que si del seguimiento de un determinado paciente, pongamos que pueda tener genéticamente una predisposición, si podemos hacer un seguimiento gracias a la tecnología combinada con la analítica de datos y las redes neuronales profundas, pues es evidente que vamos a mejorar la vida de las personas. Y hay muchas empresas que están invertidas en ese incremento de la expectativa de vida en los Estados Unidos. No solo allí. Mencionaste la palabra de seguridad, a mí se me viene también a la cabeza el tema de privacidad y de ética, entonces nos vamos a meter en ese bloque. ¿Son anónimos los datos? Son anónimos los datos, deben ser anónimos los datos y en principio, por ejemplo, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el famoso GDPR, que está ahora mismo en cuestión en muchos aspectos, pone unas sanciones brutales en el caso de pérdidas de información, de leaks o de breaches, de roturas de información. A una muy importante compañía, a una aerolínea europea muy importante, la semana pasada tuvo una falla de seguridad, le robaron los contraseñas y datos asociados. Estamos hablando de que todos los hackers o muchos hackers buscan ese tipo de información. Entonces, es muy complicado tener las bases de datos completamente separadas, porque al final hay un legacy, al final hay una historia detrás de esa base de datos. Es decir, las compañías utilizan las bases de datos desde hace más de 20, 30 y 40 años y 50 años. Eso se va acumulando, esa información que va llegando y sobre ella se va construyendo. Que se ha metido una capa de seguridad muy potente, pero lo que es, en muchas ocasiones, las bases de datos siguen siendo frágiles en ese sentido. El problema es el objetivo es pasar la barrera de seguridad. Una vez que han pasado la barrera de seguridad, es relativamente sencillo extraer la información y ligarla. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de bases de datos que funcionan con queries de SQL. Entonces, es una tabla, una matriz donde tengo una columna con la información del cliente, donde tengo otra columna con su cuenta corriente. Entonces, eso es lo que precisamente las compañías llevan años tratando de disociar, que para llegar de una base a otra tengas que hacer un proceso o criptográfico o de link de las bases que no sea evidente. Pero al final es un tema de tiempo, no es otra cosa. Entonces, ¿son anónimos los datos? Deben ser anónimos los datos, deben serlo. En un proceso donde yo he anonimizado los datos, pseudo-anonimizado los datos y hacer un proceso de ingeniería inversa para identificar quién es, hombre, yo eso lo he hecho. Y he sido capaz de llegar a la fuente. ¿Por qué? Porque al final tienes un detalle determinado que te lleva muchísimo tiempo, pero se puede hacer. Pero bueno, digamos que eso es cada vez más difícil, pero obviamente sigue ocurriendo. Y seguro que la gente que nos está viendo se plantea bueno, el dato es anónimo, pero ¿y lo que se hace? O sea, para lo que se utiliza el dato, que es, por ejemplo, para entrenar otras inteligencias artificiales o para vender, etcétera. Damos nuestro consentimiento con las cookies, damos nuestro consentimiento, estamos aburridos de dar consentimientos y sabemos que en muchas ocasiones, cuando nos llama la atención un sitio
que nos está pidiendo un consentimiento, a veces lo leemos y no se lo damos, pero si inmediatamente eso supone que hay alguna habilidad o alguna capacidad de ese lugar que queda capada, entre comillas, por esa restricción que le acabamos de meter, pues igual volvemos atrás y se lo damos. Lo típico de aceptar y seguir, o rechazar y pagar. Claro. Entonces, no, pues acepto. Claro. ¿Qué va a pasar con eso? Pues que estamos cediendo toda nuestra información a un montón de socios comerciales, empresas dedicadas precisamente a rastrear nuestro movimiento en esa web y ver qué es lo que hacemos, cuánto tiempo le dedicamos, se llega a analizar hasta dónde pulsamos, por supuesto, y dónde miramos de cada una de las webs para posicionar. Eso es como entrar a una tienda, pues es lo mismo en internet. Sí. Entramos en un lugar, en la tienda sabemos que en las cajas están los chicles, pues no los buscamos en otro lado. Pues en una web haces exactamente lo mismo. Sabes que en un sitio están en la página principal, en la landing page, es donde está la información más relevante, y conseguir que la persona vaya un paso más allá es un auténtico, es un prodigio, es de titanes. Entonces, bueno, pues al final necesitamos de esas empresas que nos ayuden a posicionar nuestro producto en el mercado. Y claro, eso pues va un poco muchas veces en contra de la privacidad. Eso no significa que sea necesariamente malo, porque si no afecta a mi cuenta corriente, no afecta a mis datos personales y a mi libertad, no tiene por qué ser malo. Soy yo quien da el consentimiento. La cuestión es dar el consentimiento informado de lo que supone, y en muchas ocasiones no ocurre. Hemos hablado de la GDPR. Sí. ¿Crees que la regulación y la ley va por detrás de la tecnología, va un paso por detrás? Totalmente. ¿Y por qué ocurre? Porque no podemos estar, o sea, ahora mismo mientras tú y yo estamos hablando, se están minando los siguientes bitcoins, la tecnología avanza a una velocidad que es absolutamente imposible que un legislador pueda siquiera acercarse a lo que se puede hacer con ella. Entonces, la voluntad del legislador siempre es la de prohibir para proteger o prohibir por si acaso. Entonces, es desde mi punto de vista... En Europa, porque hay otros países en Europa, que... sí, efectivamente. Bueno, claro, China va a otro nivel, lógicamente. Entonces, claro, ese es ahí llegamos a otro punto que es... tiene sentido, y eso es lo que se ha planteado ahora los parlamentarios europeos. ¿Tiene sentido que sigamos con nuestra política de proteger al contribuyente, al ciudadano, cuando, y eso limita completamente las pruebas en inteligencia artificial? Sí, la competencia. Claro. Cuando en otros lugares del planeta eso no existe. Y nos estamos descargando esas aplicaciones y le estamos dando igualmente nuestros datos. Exacto. TikTok no existe en China. TikTok es chino, pero no existe en China. Entonces, por algo será. Quiero decir, y está entrenando constantemente con lo que estamos haciendo. Y está generando una viralidad y generando una adicción. Cuando digo TikTok, digo los reels de Instagram, digo los vídeos de Twitter. Es decir, o sea, vídeos de hasta un minuto como mucho, que pum, 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 para hacer scroll y seguir pasándolos. Bueno, y consumir la plataforma, al final es eso. Todo el tema del audio, ¿nos escuchan o no nos escuchan las aplicaciones? Que nos preguntamos constantemente, aunque tengamos capado el micro, no me escuches, pues resulta que nos aparecen anuncios de temas que estamos hablando. Bueno, dicen que en TikTok te está viendo la cámara y tus reacciones. Eso no lo sé, es muy posible que sí. Entonces, quiero decir que la tecnología permite absolutamente, prácticamente todo. Entonces, el legislador, volviendo a la pregunta original, no puede ir. Va detrás de ella, muy por detrás, y lo único que trata de hacer es poner puertas a algo que es imposible de controlar desde ese punto de vista. ¿Dónde está el control? En la educación del ciudadano. ¿Qué ocurre? Pues que va a haber capas de la población, muchas capas de la población, que van a escapar o que no van a querer someterse a ese autocontrol de las empresas. Y sobre todo, bueno, pues que en la lucha por la hegemonía de la IA, la privacidad está en riesgo. ¿Y entonces las democracias están preparadas para la irrupción tan potente de la inteligencia artificial y la computación cuántica? ¿La democracia está en riesgo? Sí, está en riesgo, pero el riesgo no proviene solo de la tecnología, sino de tratar de controlar por parte de los políticos
completamente esa tecnología y con ella al ciudadano. Es decir, el político en muchas ocasiones está tentado a decir, oye, aquí tenemos un problema, controlo yo el problema y me quito el problema en medio. En el libro habla de Homo algorithmus. Sí. ¿Cómo imagina al ser humano dentro de, bueno, en la actualidad sí lo podría definir, y cómo lo imagina dentro de 20 años? Conectado, absolutamente conectado. La evolución, digamos, natural del ser humano sería, somos cada vez más, por tanto, a reducir el tamaño. Curiosamente, somos cada vez más altos precisamente por la alimentación, pero una evolución debería ser a concentrarnos en espacios, más personas y por tanto a reducir en tamaño, pero al mismo tiempo la cabeza debería incrementarse, es decir, estaríamos hablando de que una evolución más o menos perdiendo apéndices, porque empezamos a controlar todo con casi nuestra mente, por lo menos con nuestra voz, y por tanto, bueno, pues necesitaremos el brazo para alimentarnos, pero bueno, la cuestión es que por primera vez en la historia no vamos a necesitar una evolución física del cerebro, sino que nos vamos a poder enganchar, vamos a poder conectarnos. La gente pensará, pero ¿cómo que nos vamos a conectar a la nube? Sí, nos vamos a conectar a la nube, es decir, vamos a pensar de forma extracorpórea, fuera de nuestro cerebro. ¿Hacia dónde vamos? Pues precisamente hacia la posibilidad de una evolución, al menos, si no espiritual, desde luego de pensamiento y de razonamiento, fuera de nuestro cuerpo. Claramente esto es una oportunidad, y si pudieses enumerar, ya para terminar, los retos, sobre todo éticos, que nos supone toda esta revolución. Hay retos éticos, evidentemente, hay retos éticos y retos físicos. Uno, evitar, utilizar la tecnología y los datos asociados a ella, utilizarlos de forma ética. ¿Qué significa? Respetando a los demás. Dos, la parte ética tiene por tanto que ver con el respeto a los demás, el respeto al otro. Otros retos que tenemos que superar tienen que ver con las máquinas y la dependencia de los chips. Dependemos completamente ahora mismo, el 80% de la IA se entrena en NVIDIA, en chips de NVIDIA, ¿vale? Es la primera compañía de la historia que ha superado los 5 billones nuestros de dólares de cotización, ya está por debajo de valoración, perdón. La primera que dice que tiene pedidos garantizados hasta 2026 por $500 millones. El 80%, como digo, de toda la IA se entrena sobre chips de NVIDIA. Pero eso genera competencia y eso es buenísimo. Google está trabajando con los TPUs en la versión 7, ha reducido muchísimo los costes. China, vimos D-Shep cuando que consiguió ahí... Entonces, tenemos el reto de las máquinas y los chips, ¿vale? Y luego tenemos un reto absolutamente fundamental, que es el de la energía. Podemos tener todos los chips que queramos, que si los vamos apilando encima de una mesa porque no los podemos poner en marcha, los chips pierden valor. ¿Y por qué no los podemos poner en marcha? Porque no tenemos energía suficiente para generar. Nosotros seguiremos diciendo, somos muy sanos y muy tal, y muy verdes, y queremos energía 100% verde. Por supuesto, ahí no entra la nuclear, porque no la queremos ni ver, aunque evidentemente es imprescindible. Y China sigue quemando carbón para sus centros de datos. Cada vez menos, pero sigue. El 50% de la energía china tiene origen carbón. Entonces, si no resolvemos el problema de la energía y de las diferencias de trato de la energía, la evolución tecnológica va a quedarse obsoleta porque no vamos a poder ponerla en marcha. Y ahí tenemos un problema que tenemos que resolver. Entonces, ese es otro de los retos a los que nos enfrentamos. Para mí, básicamente, el ético, el de las máquinas con los chips y el de la energía. Pues nada, muy, muy interesante. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.